deseo de qué? De aprender. Si usted tiene preguntas, ya tenemos algunas preguntas en inclusión. Si usted tiene preguntas, todavía está a tiempo de poner su pregunta, póngala para que podamos todos aprender juntos. Hay dos motivaciones, dos razones por las cuales, si usted tiene preguntas, usted debe ponerle en el buzón. Número uno, para usted aprender. Y número dos, por el bien de sus hermanos, porque recuerde, tu pregunta puede ser también la pregunta de otro hermano. Amén, hermano. Amén. So, quiero animarle a que venga preparado para aprender ese día. Si tienen preguntas, por favor, póngala allí en el buzón. Hermanos, también muy importante, el día 18 tenemos nuestro servicio de Santa Cena. Son todos los miembros de la iglesia, prepárense para venir a la mesa del Señor. Pidan al Señor que Él imparta gracia ese día a sus almas a través del participar de su mesa. También queremos anunciar, hermano, que el día 9 de marzo a las 7 de la mañana tenemos servicio de ¿qué? De ayuno y oración. Quiero animarles a que usted haga todo el esfuerzo que usted pueda para estar aquí ese día. Hermano, usted necesita orar. Yo necesito orar. Y la iglesia necesita, como congregación necesitamos orar juntos. Si usted dirá, hermano, yo trabajo tanto de lunes a viernes que el sábado es el único día que quizás tengo para dormir un poquito más en la mañana, o el sábado es el único día que tengo para hacer las labores de la casa. Hermano, si ese día sacrifique un tiempo, haga sus arreglos y venga a orar con sus hermanos. Venga a orar delante de Dios en ayuno y oración para buscar el rostro de Dios. Hoy, hermano, vamos a comenzar una nueva serie, hermano, o un nuevo estudio de nuestra serie titulada Ayuda, y vamos a estar específicamente hablando acerca de los adolescentes y la rebeldía. Y el propósito de este estudio es, hermano, profundizar en la Escritura y buscar en la Escritura los recursos que nosotros lidiamos para ayudar a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes a crecer en obediencia no solamente a sus padres, sino también al Señor. Y para ello, hermano, yo quiero invitarle a buscar en sus Biblias Efesios capítulo 6, verso 1 en adelante. Vamos a leer Efesios capítulo 6, verso desde el 1 hasta el 4. Amén. Efesios capítulo 6, verso del 1 al 4. Hermanos, escuchemos la voz del Señor por medio de su palabra. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Hermanos, muchas veces nosotros hemos leído este pasaje de la Escritura, y cuando estuvimos considerando la carta a los Efesios, estudiamos específicamente estos versículos que seguramente fue de bendición, hermano, para cada uno de nosotros. Para mí fue de bendición, y cada vez, hermano, que lo leo me recuerda de la importancia que tiene que nosotros como iglesia eduquemos a nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Cada vez que leo este pasaje de la Escritura, soy recordado de la gran responsabilidad que Dios me ha dado como padre de educar a mis hijos para la gloria del nombre del Señor. Y hermanos, no sé cuánto, bueno, a lo mejor muchos de ustedes lo recordarán, pero cuando estudiamos la carta a los Efesios y estudiamos específicamente estos versículos, hacíamos referencia al contexto de estos versículos. ¿Dónde está ubicado estos versículos que acabamos de leer?
tiene su trasfondo en el Deuteronomio capítulo 6, pero ¿cómo se llama el libro o la carta donde está ubicado? Sí, está en los mandamientos, pero está en la carta de qué? A los Efesios. Es una carta, hermano, que Pablo escribió, y Pablo la mandó ¿para quién? Para un grupo de iglesias que estaban ¿a dónde? En Éfeso. Y la idea era que la carta llegara, por ejemplo, vamos a decir que Darja es Éfeso, o vamos a decir que, por ejemplo, en vez de ser carta de Pablo a los Efesios, sería carta del apóstol Pablo a las personas que viven en Darja, a la iglesia de Darja. Cuando la carta llegaba a la primera iglesia bautista de Darja, la leíamos, y cuando terminábamos de leerla, meditábamos la carta, la discutíamos y se la enviábamos a la iglesia que está ¿a cómo? En Harvey. O se la enviaban, y cuando ellos terminaban, se la enviaban a la iglesia Liberty. Y así todas las iglesias de Darja leían la carta. El punto es, hermano, que esta carta fue enviada ¿para qué? Para ser leída en el culto de la iglesia. Y la razón por la cual eso es significativo es porque cuando Pablo escribe esta carta, Pablo dedica una porción de la carta ¿a qué? A hablarle a los niños y adolescentes que estaban en la iglesia, porque Pablo asumía que los cristianos traían a sus hijos ¿dónde? Al servicio. Y ellos iban a estar juntos con la iglesia escuchando la carta del apóstol Pablo, escuchando la predicación de la palabra de Dios. Y él aquí habla directamente a los hijos y le dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque es justo. Y en el versículo 2 pone la base, hermano, para, en el verso 2 y 3 se establece el fundamento para este mandamiento o para este imperativo. Y en el versículo 4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos y criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ahora, quiero hacer énfasis en estos versículos que acabamos de leer. El verso 4. La razón por la cual quiero hacer énfasis en estos versículos es porque este versículo enfatiza, subraya la gran responsabilidad que nosotros como padres tenemos de educar a nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Y es por eso, hermano, que temas como estos que vamos a estar tratando en esta serie son tan importantes. Nosotros como creyentes tenemos que aprender a lidiar con la rebeldía de nuestros hijos. La razón por la cual Pablo exhorta a los hijos a obedecer a sus padres, ¿por qué lo que es? Porque Pablo sabe que la tendencia natural de ellos, ¿cuál es? La rebeldía, desobedecer. La razón por la cual, amados hermanos, Pablo manda a los padres a educar a los hijos en la disciplina y la amonestación del Señor es precisamente porque nuestros hijos necesitan ser instruidos en la obediencia del Señor. Amén, hermano. Ahora, yo quiero que pienses por un momento en esto. Nosotros, en el tiempo que estamos viviendo, es muy común ver cómo los padres cristianos, hemos tomado un acercamiento a, ¿cómo estoy buscando la palabra adecuada? Hemos buscado un acercamiento facilista a la educación y a la crianza de nuestros hijos. Nosotros, hermanos, nosotros de muchas maneras y muy sutilmente, los padres hoy vivimos una época en que los padres hoy han rehusado, aún los padres cristianos, hemos rehusado educar e instruir a nuestros hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Y eso usted lo ve, por ejemplo, como lo hemos visto muchas veces, en que cuando el niño llora o cuando el niño está inquieto o el adolescente da se porta mal, especialmente, y esto lo vemos más cuando van creciendo, los padres hemos delegado la responsabilidad, la instrucción de nuestros hijos, ¿a quién, hermano? A la tecnología. Y le damos un tablet, hermano. Déjeme decirle que, un paréntesis, lo peor que nosotros podemos hacer con nuestros hijos, con los niños chiquitos, es darle electrónico para que se entretengan.
Eso es lo peor que podemos hacer. Los padres tenemos una responsabilidad de educar e instruir a nuestros hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Y la razón por la cual hemos delegado esa responsabilidad en la tecnología, en el entretenimiento, es porque muchas veces para educar a nuestros hijos y criar a nuestros hijos en la disciplina y la amonestación del Señor, nosotros como padres tenemos que morir a nosotros mismos. Es sacrificial. Y muchas veces no queremos sacrificar nuestra comodidad, muchas veces la indisciplina de ellos, la rebeldía de ellos nos satura y llega al punto que no queremos lidiar con ellos. Y ahí es donde empezamos a buscar sustitutos que se ocupen de hacer lo que Dios nos ha encomendado hacer a nosotros. Y muchas veces, hermanos, cuando nuestros hijos, cuando nosotros descuidamos nuestro trabajo, nuestra responsabilidad de educar a los hijos en el Señor, generalmente, hermanos, los cristianos nos vamos a uno de los dos extremos. Y cuando vemos a nuestros hijos crecer en rebeldía, especialmente los hijos cuando crecen en la iglesia, nuestros hijos que crecen en la iglesia, que se ponen rebeldes y no quieren venir a la iglesia y expresan su rechazo a Dios. Generalmente, hermano, uno de los extremos que he visto es que muchas veces los padres decimos, ¿es culpa de quién? O es culpa de la iglesia. Porque en la iglesia no se hizo esto, en la iglesia se hizo esto, y siempre culpamos ¿a dónde? ¿A quién? La iglesia es la culpable. Está llena de hipócritas. Y el otro extremo, hermano, que vemos es un poco más sutil, y es el extremo que decimos, hermano, mi hijo es rebelde. Hay que orar por nuestros hijos, porque el diablo, y siempre pongo este ejemplo, porque fue un ejemplo, alguien me dijo esto, hermano, hace muchos años atrás, me chocó de tal manera, me impactó tanto que nunca lo he olvidado. Hermano, hay que orar porque el diablo está acabando con los hijos de los cristianos. Y decimos, o es la iglesia la culpable, o quién es el culpable. El diablo. Vamos a orar, pero yo quiero que tú notes que sí tenemos que orar por nuestros hijos, y eso lo hemos dicho aquí muchas veces. Sin embargo, hermano, a la hora de nosotros lidiar con la rebeldía de nuestros hijos y a la hora de nosotros ayudar a nuestros hijos a lidiar ellos mismos con su rebeldía, es importante tener en cuenta las palabras que el apóstol Pablo usa aquí en este versículo. ¿Y a qué manda Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a hacer, hermano? ¿A qué nos manda a hacer? Obedecer, pero fíjate, ¿cuál es la tarea que nos da a los padres? Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino oren por ellos. Es lo que dice el texto, hermano. No, criarlo, dice el texto, hermano, en la disciplina e instrucción del Señor. La manera de lidiar, hermano, para nosotros lidiar de una manera efectiva con la rebeldía de nuestros hijos hacia Dios y hacia nosotros como padres, ya sean niños o adolescentes, hermano, lo primero que nosotros tenemos que entender es que no es simplemente orar, tenemos que actuar. Tenemos que poner en práctica la palabra de Dios, la instrucción que Dios nos da a nosotros como padres. Para poder hacer eso, nosotros tenemos que entender, hermano, cuál es el corazón, dónde radica la raíz de la rebeldía de nuestros hijos. Ahora, hermanos, teniendo esto en mente, quiero considerar con ustedes la causa determinante de la rebeldía en los adolescentes. La causa determinante en la rebeldía en los adolescentes. Bajo este encabezado voy a estar respondiendo a la pregunta: ¿por qué mi hijo es como es? ¿Por qué mi hijo es tan rebelde, tan desobediente? ¿Cuál es la causa por la cual mi hijo responde de esta manera a mi autoridad como padre? Ahora, hermano, la respuesta a esta pregunta que vamos a estar tratando bajo este encabezado es, hermano, es muy importante para nosotros poder ser efectivos en la crianza de nuestros hijos.
Porque muchas veces, hermanos, cuando nosotros vemos y vemos a nuestros hijos responder con rebeldía o con desobediencia, y son rebeldes y muestran su rebeldía de diferentes formas, generalmente, hermanos, las personas suelen, ¿cuál es la causa que muchas veces las personas le dan a esa rebeldía? Cuando los muchachitos van creciendo y las niñas van creciendo y se ponen rebeldes, ¿qué decimos? Los cambios hormonales. Es que está creciendo. Es que ya es un adolescente. Y las hormonas lo tienen así. Y hermanos, y cuando nosotros miramos la desobediencia y la rebeldía de los adolescentes, desde este punto de vista, evidentemente, nosotros no vamos a poder ofrecer la ayuda que nuestros hijos necesitan. Porque independientemente de cuál sea la causa determinante en la rebeldía de los adolescentes, en la rebeldía de los hijos, lo cierto es que ellos necesitan ayuda. ¿Por qué? Porque la Biblia manda a los hijos ¿a qué? A obedecer a sus padres. Y dice la Biblia, porque esto es justo. Porque Dios lo manda, porque Dios, independientemente de que ellos sean cristianos o no, Dios manda a todos los hijos ¿a qué? A obedecer a sus padres. O ellos necesitan ayuda para poder lidiar con la causa de su rebeldía, para que de esa manera puedan glorificar el nombre del Señor. Ahora, cuando yo digo mi hijo es rebelde, mi hijo es un rebelde y es desobediente porque está creciendo, las hormonas lo tienen así de esa manera. No solamente ese approach, ese acercamiento a la desobediencia de mis hijos es, hermano, es difícil, es incorrecta, no solamente por lo que acabamos de decir, sino también por otra razón. Y yo quiero preguntarte, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es otro problema que tú le ves a ese acercamiento a la rebeldía de los hijos? Cuando yo digo, es un problema del problema hormonal. ¿Cuál es el problema? Un problema de esa conclusión. Cuando yo digo, mi hijo es rebelde, lo veo que bate la puerta, ¡ra! Y me da la espalda cuando yo le hablo, o cuando yo le hablo me grita, me levanta la voz, y no quiere, y yo le digo, haz esto, y me dice en la cara, no lo quiero hacer, y yo digo, no, eso es que es un problema hormonal. Justificado. Estamos no solamente justificando, falta de disciplina, pero ¿sabes cuál es también el problema de esa conclusión? Que cuando yo digo, eso es un problema hormonal, yo estoy implicando que eso es un proceso natural de la vida y que yo no tengo nada que hacer con relación a eso. Exactamente. Yo no tengo nada que hacer con relación a eso porque es un problema hormonal. Todos los muchachos pasan por eso. No hay nada que hacer, hermano. También, obviamente la educación de los hijos en sus hogares. Por ejemplo, que la madre, el padre, no quiero decir padre, pero le digo, uno dice una cosa y el padre dice otra. Uno de los lados dice, oh, pero ya miraste, ¿cómo se comportó? Mira qué dijo. Entonces el otro va en esa vertiente, oh, hay que se le va a quitar. No. Si hay un punto y hay un aspecto de que está actuando de esa manera, obviamente en el caso del matrimonio, el padre tiene que, yo siento, el padre que es el líder, debe de decir, ¿sabes qué? Oye, ven acá, voy a hablar contigo, ¿sabes qué? Aquí hay reglas, aquí hay formas de tratar a las personas y aquí no vas a tener que hacer esto. Entonces, pero le digo, tiene que ser en equipo. Sí, y obviamente cuando en un hogar cristiano estamos hablando, eso debería funcionar así en un hogar cristiano. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta dos aspectos con relación a lo que usted está diciendo. Número uno, lo que usted dice es verdad. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que hay madres cristianas que tienen esposos inconversos.
O sea, tú no puedes esperar que un esposo inconverso, si tú sabes que tu esposo no es cristiano, tú no puedes esperar que tu esposo te ayude a criar a tu hijo en la disciplina y en la amonestación del Señor. ¿Tú sabes por qué? Porque tu esposo que no es cristiano, al igual que tu hijo que no es cristiano, está muerto espiritualmente. Y la causa, tu hijo que no es cristiano tiene el mismo problema que tu esposo que no es cristiano. Los dos están muertos espiritualmente y los dos tienen la misma, muestran de diferente manera su rebelión en contra de Dios. Pero en esos casos, la madre cristiana tiene la autoridad y tiene, hermano, el poder dado por Dios para implementar esta instrucción bíblica. Y lo mismo pasa con las madres que son solteras. Cuando el cabeza de la familia no está por la razón que sea, o cuando está pero no es cristiano, las madres cristianas tienen que poner en práctica la palabra del Señor con el poder y la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Y por qué lo sé, hermano? Bueno, mire, ¿cuántos conocen a Timoteo? El de la Biblia. ¿Cuántos han leído a Timoteo de la Biblia? ¿Quién era Timoteo, hermano? ¿Dónde nació Timoteo? ¿O dónde creció Timoteo? Su mamá y su abuela eran cristianos. Pero su papá creo que Era griego. El papá de Timoteo. Entonces a él no lo aceptaban ni los griegos, no lo aceptaban ni los judíos. Y los griegos, hermano, el papá de Timoteo, como diríamos en buen español, era un mundano. Ese hombre no le importaba a Dios, pero Timoteo tenía a su abuela y tenía a su mamá, dos mujeres, que lo instruyeron desde pequeño en la palabra de Dios. Porque estas eran mujeres obedientes al mandato de instruir a tus hijos en el camino, en la disciplina e instrucción del Señor. Nosotros como padres tenemos esa responsabilidad, hermano. Y cuando yo digo el problema de la rebelión de mi hijo es hormonal, son sus hormonas, es un proceso natural de la vida, como mencionaba la hermana Ariela, se le va a pasar. Hermano, eso nunca se va a pasar. Eso va a ir de mal en peor. Es como por ejemplo, cuando una persona se le infecta, por ejemplo, una pierna, una herida en la pierna, y agarra gangrena. ¿Cuál es la solución que los doctores le dan a eso? Le tiene que cortar la pierna. Si hay una persona que tiene gangrena en la pierna y le dicen, el doctor le dice, no te preocupes, que eso se te va a pasar. ¿Qué usted hace? ¿Usted espera a que se le pase la gangrena? No, porque usted sabe que eso no se va a pasar, eso se va a poner peor. Lo mismo pasa, hermano, el pecado es la lepra del alma. El pecado es la gangrena del alma. Y hermano, hay que ponerle atención a eso y de aplicar el remedio necesario. Pero para poder hacerlo, yo tengo que entender cuál es la raíz. ¿Cuál es la causa determinante de la rebelión de mi adolescente? ¿Por qué mi hijo es como es? Esa es la pregunta. ¿Por qué se le hace tan difícil obedecer? Bueno, hermano, la respuesta a esta pregunta es esta. La causa determinante de la rebelión de nuestros adolescentes son los deseos y las inclinaciones de su corazón. Los deseos y las inclinaciones de su corazón. Esa es la causa determinante de la rebelión de nuestros hijos, de la rebeldía de los adolescentes. Los deseos y las inclinaciones de su corazón. Y vamos a ver algunos textos bíblicos. Vamos a leer, hermano, Génesis 3, del 8 al 10. Y luego vamos a leer Génesis 4, del 1 al 4. Luego vamos a leer Mateo 15, del 18 al 19. Y luego vamos a leer Romanos 1, 18 al 21. Esto es lo que vamos a hacer. Apunte todos estos textos bíblicos y vamos a empezar a leerlos y vamos a profundizar en ellos.
Amén. Vamos a leer, hermano, Génesis 3, del 8 al 10. Un pasaje que todos nosotros conocemos, la gran mayoría de nosotros conocemos. Todos lo tienen, hermano. Este pasaje, estos versículos que vamos a leer están en el contexto de qué, hermano? De la caída de Adán y Eva. Cuando ya, para estos versículos, ya Adán y Eva pecaron. Y cayeron de ese estado de inocencia en el que se encontraban. Y dice el texto, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Fíjate, hermanos, cuál fue la inclinación en el corazón de Adán y Eva cuando ellos oyeron la voz de Dios. Recuerda que el hombre fue creado ¿para qué? Para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Una vez que el hombre cae en pecado, el hombre, hermano, oye la voz de Dios. ¿Y cuál es su inclinación? ¿Cuál es su respuesta? Él se esconde. Él huye, se aleja de Dios. Cuando nosotros, hermano, pensamos en la rebelión de nuestros hijos y en la inclinación de nuestro corazón, tenemos que entender que nuestros hijos, mientras estén sin Cristo, son hijos de Adán. Y van a responder como Adán respondió después que cayó. Alejarse, la inclinación natural del corazón del hombre sin Cristo, ya sea niño, adolescente o adulto, el deseo y la inclinación de su corazón por naturaleza es alejarse de Dios. Por eso usted ve, hermano, que por ejemplo, usted, hermano, los que tienen hijos sabemos esto, usted tiene que decirle todos los días a su hijo, y muchas veces que decís los 2 y 3 veces, ya leíste la Biblia, ya leíste la Biblia, ya leíste la Biblia. ¿Por qué? Porque su inclinación natural es alejarse de Dios. Es por eso que a nosotros que somos cristianos y adultos, hermanos, hay algunos de nosotros que batallan con leer la Biblia. ¿Por qué? Porque esa es la inclinación natural del hombre. Nos rebelamos contra la palabra de Dios porque hemos sido esclavizados por nuestro propio pecado. Amén, hermano. Es una triste realidad. Y la única razón por la que digo amén, hermano, es porque al contemplar esta realidad se pone manifiesto que la palabra de Dios es verdad. Porque Dios le dijo al hombre, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Y Adán murió. Y la expresión de esa muerte espiritual se puso manifiesto en que él, al oír a Dios, corrió de Dios. La palabra de Dios es verdad. Mira Génesis 4, del 1 al 4. Hermano, que lo tenga, por favor, que lo quiera leer, que se ponga en pie de él. Dice, y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Amén. Fíjate, hermano, ¿cuánto han leído este pasaje anteriormente? Todos nosotros. ¿Cuál fue el problema de Caín, hermano? ¿Por qué Caín es conocido? Porque mató a su hermano. El primer homicida en la historia de la humanidad. Ahora,
hermanos, imagínate por un momento estar, como lo hemos dicho otras veces que hablamos de este pasaje, estar en el lugar de Adán y Eva, ver que tú, por primera vez, hermano, esos fueron los padres, los primeros padres que vieron a un hijo de ellos matar a otro hijo de ellos. Imagínate en lo que eso produjo en Adán y Eva. Ahora, cuando nosotros vemos la historia de Caín y Abel, y evidentemente la vemos a la luz de la Escritura, nos damos cuenta que la Biblia dice que Caín mató a su hermano. ¿Por qué? Porque Caín era del maligno, dice la Biblia. Ahora, yo quiero que tú mires, hermano, en este pasaje de la Escritura, la motivación y la razón por la cual la Biblia dice que Caín era del maligno es por la motivación de su corazón. Mira, hermano, la rebeldía de Caín. Dice la Biblia, hermano, que estos dos hermanos vinieron y ofrecieron sacrificio a Dios. Caín trajo del fruto de la tierra y Abel trajo, ¿qué cosa? De lo mejor ¿de qué? De sus ovejas. Nosotros sabemos por el relato bíblico que cuando Adán y Eva cayeron en pecado y se separaron de Dios y Dios trajo juicio sobre ellos, una de las notas de esperanza que tiene Génesis capítulo 3, que dice la Biblia, no solamente Génesis 3:15, sino que también dice la Biblia que Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva ¿con qué? Con pieles. El primer sacrificio para cubrir la vergüenza del pecado de Adán y Eva, alguien tuvo que morir. Y Dios fue quien el primero que hizo el primer sacrificio para cubrir la vergüenza del pecado en el ser humano. Y a la luz de esa verdad asumimos que, amados hermanos, Adán y Eva sabían, hermano, tenían esta noción de que a Dios había que acercarse a Él con un sacrificio de sangre. Alguien tenía que morir por el pecado de Adán y Eva. Y sabemos que ellos instruyeron eso ¿a quién? A sus hijos. ¿Por qué lo sabemos? Porque Caín trajo de lo mejor de las ovejas. Ahora Abel, gracias mamá, Abel trajo de lo mejor de las ovejas. Caín trajo del fruto de la tierra. Hermanos, la razón por la cual Caín trajo del fruto de la tierra esa fue una expresión de la rebelión de Caín contra Dios. Él sabía lo que Dios demandaba y él decidió hacer lo contrario. ¿Y por qué lo sabemos? Porque dice la Biblia que Dios miró, dice, mira lo que dice, hermano, en el verso 5. Pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Hermano, este pasaje lo hemos leído muchas veces y yo soy honesto, ahora que estudiando precisamente este tema, wow, he podido profundizar un poquito más en las implicaciones de este verso que acabamos de leer. Hermano, dice que, fíjate cómo dice, que Dios no miró con agrado, ¿qué cosa? A Caín ni su ofrenda. Fíjate que hubiera podido decir el texto, Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. No dice, no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. ¿Por qué? Porque, hermano, Caín ofreció a Dios algo que Dios no había pedido. ¿Por qué? Por rebeldía, porque esa es una expresión de la rebeldía del corazón de Caín. Y cuando Dios no miró con agrado, ni lo miró a él con agrado, ni a su ofrenda, ¿cuál fue la respuesta de Caín? Se enojó. ¿Se enojó contra quién? Contra Dios. Porque él era, ¿qué cosa? La disposición de su corazón era la rebeldía contra Dios. Y esa rebeldía se puso en manifiesto, hermano, en que él mató a su hermano Abel. Déjame explicarlo, hermano. ¿Usted sabe por qué él mató a su hermano Abel? Él mató a su hermano Abel porque él no tenía a Dios delante de él para matarlo. Si él hubiera podido matar a Dios, él
mata a Dios. Porque él se enojó ¿contra quién? Contra Dios. ¿Y cómo manifestó cómo liberó ese enojo? Matando a su hermano, que es creado a la imagen y semejanza de Dios. Y yo creo que tú te grabes eso en tu mente por un momento, hermana Ariela. No, pues lo que pasa es que uno era labrador y otro era criador de ovejas. Caín no le podía dar ovejas porque él no era criador de ovejas. Y Abel no le podía dar fruto porque no era labrador de la tierra. La cosa que dice aquí en la Biblia dice nada más que Caín le dio un fruto, pero no especifica ni dice que era lo mejor. Y lo otro que se dice es que Abel dio lo mejor, o sea, fue lo mejor de lo mejor, o sea, tal vez si hubiera sido un fruto, pero si Caín hubiera dado lo mejor, o sea, se hubiera añadido esas palabras que fue lo mejor de la cosecha, fue ahorrado, pero ahí dice específicamente, o sea, para mi ver, ¿no? Que dice, le dio lo mejor, y eso es lo que quiere Dios de nosotros, de cualquier cosa o cualquier cosa que hagamos, y independientemente de lo que haga cada quien en la iglesia, o sea, yo diría, no, o sea, es una enseñanza para mí que era lo mejor para mí. Vamos a aplicar esa verdad, un momentico, vamos a aplicar esa verdad al tema este. Yo creo que todos escucharon la observación de hermana Ariela. Ahora, yo creo que apliquemos esa verdad a este tema. Ciertamente, hermana, Caín era labrador, y él se dedicaba a ¿qué? Caín era un campesino. Y ciertamente la Biblia nos dice que él nos trajo lo mejor de la cosecha. Cuando nosotros vemos, hermanos, la revelación bíblica, nosotros podemos asegurar que aun cuando Caín hubiera traído lo mejor de la cosecha, Dios no hubiera aceptado tampoco la ofrenda de Caín. Porque lo que Dios ha estado enseñando desde la caída es que para que el hombre pueda ser aceptado delante de Dios, alguien tiene que morir. Sangre tiene que haber sido derramada. Caín, hermano, evidentemente el texto no lo dice, pero Caín sabía que si su hermano tenía oveja, él podía, asumiendo, hermano, cambiar grano por oveja, pero él tenía que ofrecer un sacrificio a Dios. Cuando nosotros leemos el texto, hermano, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, nosotros vemos que dice la Biblia probablemente que Caín era del maligno, porque su corazón era un corazón rebelde a Dios. Ahora, aunque él hubiera traído lo mejor de la cosecha, Dios no lo hubiera aceptado. Ahora, vamos a aplicar esa misma lógica a la crianza de los hijos. Dios lo que quiere que yo haga, que yo le dé lo mejor. Con esa declaración hay dos cosas importantes. Número uno, tenemos que definir qué es lo que es lo mejor. Y número dos, hermanos, tenemos que analizar esa expresión a la luz de la Escritura. ¿Por qué? Porque, hermanos, yo puedo decir, yo hice lo mejor en educar a mi hijo. Yo lo eduqué conforme a los principios morales que me enseñó mi abuela o que me enseñó mi papá, yo hice lo mejor en enseñarle a mi hijo los principios morales de la cultura mexicana, de la cultura de Guatemala, de la cultura cubana. Yo hice lo mejor. Pero, hermano, Dios no quiere que tú hagas lo mejor en educar a tus hijos. Dios quiere que tú seas obediente a su palabra. Y lo mejor, hermano, es ser obediente a la instrucción del Señor que Él nos da. ¿Sí lo puede ver, hermano? El asunto es lo que hace lo mejor, hermano, no es la motivación de tu corazón. Ok, yo creo que esto es lo mejor. Y me voy a sacrificar para darle una buena educación a mi hijo. Me voy a sacrificar para enseñarle algunos modales a mis hijos. Eso es, hermano, no es suficiente. A lo que Dios le agrada es que tú seas, ¿qué cosa? Obediente. Le voy a preguntar a tres hermanos que levantaron la mano. A hermana Lupita, hermano Víctor, hermano Juanita, hermano.
Tampoco. Pero el Señor es un carnero, sin mancha, o sea, todas las cosas que Dios tenía, el Señor no daba por hecho que todos iban a ser ganaderos. Exactamente. Y no todos, siguiendo esa idea de la hermana, no todos tenían el dinero para comprar un carnero con esas condiciones. Sin embargo, cuando nosotros leemos la ley, nosotros nos damos cuenta que Dios dice que había que ofrecer, ¿qué cosa? Un carnero, pero el que no podía ofrecer el carnero, podía ofrecer una paloma. Pero alguien tenía que morir. Pero ya están los principios y eso pasó después. Hermana, pero cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, hermana, la ley lo que hizo fue poner por escrito lo que ya Dios había enseñado, hermana, a Adán y a Eva. Por ejemplo, en la ley nosotros tenemos el mandamiento de guardar el día del Señor, el día de reposo. Ese mandamiento no entró en vigencia en el monte Sinaí cuando Dios hizo el pacto con Moisés. Ese mandamiento entró en vigencia cuando, hermano, desde la creación. Desde la creación, ese mandamiento, todos los mandamientos, cuando usted estudia los primeros capítulos de Génesis, usted se va a dar cuenta que todos los mandamientos que están en Éxodo capítulo 20 ya estaban en vigor antes incluso del decálogo. El decálogo lo único que hizo fue ponerlo por escrito. ¿Sí lo puede ver, hermano? Ahora, Caín, hermano, hubiera podido ofrecer, él no tenía ovejas, pero podía haber cambiado. Si él quería agradar a Dios, él tenía que ofrecerle a Dios lo que Dios pedía. Hermano. Lo que pasa desde el principio siempre la rebeldía del ser humano, o sea, en contra de Dios. Y ahora lo podemos ver también, o sea, Dios nos manda muchas cosas en la Escritura es tan específica y muchas cosas que necesitamos hacer, pero nosotros queremos acercarnos de la manera que nosotros se nos da la gana o de la manera que nosotros creemos conveniente, nos queremos acercar a Dios. Cuando Dios nos ha marcado aquí en su palabra, de qué manera quiere que nos acerquemos a Él. Así es. ¿Verdad? Entonces, hijos de padres desobedientes van a ser desobedientes. Exactamente. Y ahí vamos a ir en un momentito, hermano. Hermano, no tiene nada que ver con que Caín trajo el fruto de la tierra que Dios había maldecido. No, es el hecho de que Dios había establecido de que había que ser alguien, el hombre necesita un mediador para acercarse a Dios, alguien que muriera por él. Sí, porque exacto, toda la ley de Moisés lo que hizo fue que lo puso en escrito. Pero Dios había mandado, ellos sabían, Caín sabía lo que Dios demandaba y Abel sabía lo que Dios demandaba. Porque estas ofrendas no salieron de la imaginación de ellos. La única razón por la cual Caín trajo del fruto de la tierra es porque él no quiso hacer lo que Dios había mandado, porque dice la Biblia que Caín era del maligno. ¿Se lo puede ver, hermano? Ahora, esa expresión de la inclinación de su corazón de revelarse a Dios se puso manifiesto en que cuando se enojó con Dios, él mató ¿a quién? A su hermano, que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, teniendo esta verdad en nuestra mente, hermano, podemos ahora responder a la pregunta: ¿por qué mi hijo se revela? ¿Por qué mi hijo no quiere obedecer? ¿Por qué mi hijo no quiere venir a la iglesia? Hermano, cuando tú le dices a tu hijo: haz esto es lo que tienes que hacer, y le da instrucciones claras y precisas de cuáles son tus expectativas para con él, y él te dice no en tu cara, o te da la espalda y empieza a decir palabras que tú no puedes ni entender, pero cuando tú le dices haz esto o no puedes hacer esto, y tu hijo te mira y te tuerce los ojos, ¿tú sabes por qué lo está haciendo? Está haciendo porque esa es una expresión de su rebelión en contra del Dios Altísimo. Y cuando yo como padre, yo soy testigo de eso, y yo decido cruzar mis manos y dejar que mi hijo desarrolle ese tipo de actitud, yo estoy en
entrenando a mi hijo en la rebeldía y en la desobediencia a Dios. Cuando los hijos, hermanos, desobedecen a sus padres y expresan su rebelión, están expresando sencillamente su rebelión en contra de Dios, quien le dio a sus padres como la autoridad en sus vidas. Ahora, mira conmigo, hermano, Mateo capítulo 15, versos 18 al 19. Mateo capítulo 15. Amén. Mateo capítulo 15, y vamos a leer desde el verso 18 al 19, hermano, que lo tenga. ¿Todos lo tienen, hermano? Hermano, que lo quiera leer, por favor. Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicación, robos, falsos testimonios y calumnias. Y leer 20 también, hermano. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Amén. Fíjate, hermano, una vez más, todos nosotros hemos leído este versículo más de una ocasión. Y evidentemente cuando tú lees esto, hermano, para poder entenderlo tienes que ver cuál es el contexto de estos versículos. El contexto de estos versículos es este conflicto de los judíos con Jesús, de que sus discípulos, hermano, no se lavaban las manos de comer, y como parte del rito de purificación que tenían eran bien específicos, y se tenían que lavar las manos. No lavarse las manos era algo terrible, porque ellos creían que eso, ¿sabes?, te contaminaba. Ahora, el punto del texto no es que no te debes lavar las manos antes de comer. Por un problema de higiene, es correcto, es bueno, es saludable que antes de comer te laves las manos, ¿verdad? Que nadie diga ahora, bueno, dice Jesús que no hay que lavarse las manos. No es el punto. El punto de Jesús es este, hermano. Tú comes sin lavarte las manos, y eso no va a contaminar tu corazón. Puede contaminar tu cuerpo, pero no va a contaminar tu corazón. Y lo sabemos porque el texto dice, porque del corazón provienen, ¿qué cosa? Los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Hermanos, es del corazón, de la inclinación y el deseo del corazón del hombre, donde sale, hermano, el pecado del hombre. Las calumnias, hermano, los malos pensamientos, los robos, los adulterios, los homicidios, son expresiones visibles ¿de qué? Del deseo y la inclinación del hombre a hacer continuamente el mal como una expresión de su rebelión contra Dios. Ahora, en los 5 minutos que me quedan, hermano, no vamos a leer Romanos por cuestión de tiempo, pero en los 5 minutos que me quedan, quiero solamente ver con ustedes por qué es importante tener esto en mente. Cuando tú entiendes que la razón por la cual tu hijo es tan desobediente y está lidiando con rebeldía es la inclinación de tu corazón, esto tiene muchos beneficios para nosotros como padres. Y el primero es este. Cuando tú entiendes esta verdad, hermano, te das cuenta que el comportamiento no es la cuestión básica de la crianza de los hijos. La cuestión básica es siempre lo que sucede en el corazón. Yo después, hermano, porque esta noche quiero verlos todos, el domingo que viene, el miércoles que viene, vamos a comenzar aquí, y yo les voy a dar tiempo para que lo copien, para que tomen nota. Pero esta noche solamente lo quiero leer, explicarlo, y el miércoles que viene tomamos nota. Miren, hermano, cuando nuestros hijos son rebeldes, nosotros nos enfocamos en ¿qué? En el comportamiento. El problema no es el comportamiento.
El problema es lo que está sucediendo en el corazón de tu hijo. A eso es lo que tenemos que prestarle atención. La rebeldía es el grito, es la expresión, es la manera en que tu hijo está revelando que hay algo que está ocurriendo en él, en su corazón. La rebeldía siempre es un problema de qué, no un problema de comportamiento, es un problema del corazón de nuestros hijos, de lo que está pasando en su corazón. Ahora bien, ¿por qué esto es importante, hermano? Rápidamente, porque hace que el problema sea el corazón, no solo el comportamiento, como ya acabamos de decir. Esto también es importante, hermano, porque centra la corrección en cosas más profundas que el cambio de comportamiento. Yo quiero, hermano, hacer énfasis en esto, porque esto es una de las razones por las cuales es tan importante entender que el problema está ¿dónde? En el corazón. ¿Usted sabe por qué? Porque generalmente cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos de la manera que lo hagamos, generalmente nosotros nos enfocamos o la motivación nuestra es cambiar ¿qué cosa? El comportamiento. Por ejemplo, el niño se fugó de la escuela y la maestra te llama y dice, oye, tu niño no vino a la clase hoy. Y cuando llega el muchacho a la casa, empezamos a pelear con ellos justamente y le damos un castigo, y lo que yo quiero es enseñarte que eso no se hace más. Tú no debes esquipear la escuela. O sea, yo lo que quiero evitar, ¿qué cosa es? Yo le doy el castigo, la corrección, para evitar que él vuelva a esquipear la escuela. Sin embargo, hermano, yo lo único que estoy tratando es de modificar ¿qué cosa? Su conducta, pero no estoy pensando, no estoy viendo más allá. Hermano, la corrección es mucho más profunda que el cambio de comportamiento. Porque tú puedes moldear el comportamiento. Por ejemplo, a un perro, usted le pone un collar y un de esto, y el perro, hermano, va, y un perro que sea bravo, que le guste morder a la gente, usted le pone un collar y un bozal, y ese perro puede estar al lado de otra persona y no lo va a morder. ¿Por qué? Porque usted le tiene el bozal y le tiene ¿qué cosa? El collar. Y si el perro hace así, que se quiere ir, ¿qué usted hace? Usted le da el collar, el de eso, y el perro endereza. ¿Por qué? Porque usted tiene el collar y el bozal. Usted está modificando ¿qué cosa? Su conducta, su comportamiento. Pero si usted le suelta el bozal y le suelta el collar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el perro, hermano? Él va a morder, porque eso es lo que es un perro. Es su naturaleza. Lo mismo pasa con nuestros hijos. Nosotros podemos poner el bozal, podemos ponerle, hermano, tratar de modificar su comportamiento, pero al final él va a volver a hacer lo mismo, no importa qué, porque el problema no es el comportamiento, el problema es el corazón, porque él por naturaleza es un miserable pecador, al igual que nosotros. Por eso, hermano, tener esto presente es muy importante, porque centra la corrección en cosas más profundas que el cambio de comportamiento. También, hermano, porque proporciona una oportunidad de confrontar lo que está sucediendo en el corazón de tu hijo. Cuando tú te enfocas en el corazón de tu hijo, tú puedes ir más allá. ¿Qué está pasando? Mira, la razón por la cual tú, por ejemplo, ahora mismo tu hijo se pone a oír música mundana, música grosera, y generalmente los cristianos, porque estamos enseñados en modificar comportamiento y no confrontar los ídolos del corazón de nuestros hijos, nosotros decimos, nosotros no oímos música mundana en esta casa, porque nosotros somos cristianos. Y eso produce ¿qué cosa en el muchacho? Más rebeldía. Y te dice, no, esa es mi música. Y yo la quiero oír, y tú no tienes nada que decir con relación a eso. Sin embargo, si yo voy a mi hijo y digo, ven acá,
¿Por qué te gusta esa música? ¿Qué es lo que esa música provoca en ti? ¿Qué es lo que esa música apela? Y tú puedes ayudarlo, hermano, y confrontar los ídolos de su propio corazón. Y eso es simplemente por poner un ejemplo. ¿Sí lo pueden entender, hermano? No es simplemente decir, no lo oímos porque somos cristianos. ¿Qué es lo que está pasando en tu corazón? ¿Qué es lo que está pasando que tú te sientes inclinado a escuchar ese tipo de música? ¿O qué está pasando que tú te sientes inclinado, que tú sientas la necesidad de esquipear la escuela? ¿Qué es lo que está pasando en tu corazón? ¿Sí lo puede ver, hermano? Ahora, esto es lo más extraordinario, hermano. Cuando tú entiendes que el problema de tu hijo está en el corazón, eso, hermano, provee la oportunidad y para conducir a tu hijo ¿a dónde? A la cruz de Cristo. Porque cuando tú le enseñas a tu hijo, hermano, y lo corriges, y tú lo confrontas con los ídolos de su corazón, tú tienes la oportunidad, hermano, y esto es parte de educar a tu hijo en el Señor. Tú tienes la oportunidad de decirle, mira, ¿sabes qué? Te quitaste en la escuela, te tengo que castigar, porque Dios es justo, y Dios como es justo nos enseña que el pecado tiene consecuencias. Te voy a castigar y tú le pones el castigo que necesitas ponerle, pero tú le vas a decir, ¿sabes qué? Yo entiendo por qué tú reaccionas de esa manera. Aunque no estoy de acuerdo, ni comparto, ni apruebo esa conducta, yo lo entiendo. Tu problema es que tú estás en rebeldía con Dios. Y por esa causa la ira de Dios está sobre ti. Por esa causa tú necesitas un Salvador. Y ese Salvador es Cristo, quien murió en la cruz por tu pecado. ¿Sí lo puede ver, hermano? Ahora, es que nosotros, hermano, generalmente, por eso que muchas veces fallamos, porque nosotros usamos muchas veces el problema de la autoridad nuestra como padre. Nosotros nos hemos ido a dos extremos. Un extremo es que no la usamos, y el otro extremo, ¿cuál es? Que la mal usamos. Y como parte de no usarla o de mal usarla está esto, hermano, que nosotros muchas veces decimos, no, tú tienes que hacer esto porque yo te lo digo, y punto. No. Confronta el ídolo de su corazón y llévalo a Cristo. Amén, hermano. Bueno, vamos a dejarlo ahí y el miércoles que viene continuamos con este tema. Vamos a ponerlo en pie. Yo solamente quiero recordarles que estos principios aplican no solamente para los adolescentes, sino que también aplican para nuestras vidas. Y si tú estás sin Cristo en esta noche, yo quiero que tú entiendas que lo que tú más necesitas es un Salvador. Que tú necesitas a Cristo, que murió por tu pecado en la cruz del Calvario. Ven a Él, busca refugio en Él, arrepiéntete de tu pecado, cree en Jesucristo y tu pecado será perdonado y Dios te da vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta noche por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hoy hemos podido considerar este tema, Señor, con un poco más de detenimiento. Señor, yo ruego que lo que hemos aprendido hoy, tú nos enseñes a aplicarlo, Señor, en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias. Yo te lo ruego, oh Padre, en el nombre de Jesús. Señor, esta noche lleva a tu pueblo con paz a nuestros hogares. En el nombre de Cristo. Amén. Vayan en paz, hermano, estamos despedidos. Yo también. Ya te digo que para ir a la pero ya.